Bueno, la producción me avisaron que nos visitaba Ricardo Delgado, que es economista, presidente de la consultora analítica, gran economista, gran analista. Me puse a buscarlo en Twitter y vi un tuit de él que decía, ¿querían que hablara? Bueno, habló. Se refería a la renuncia de Máximo Kirchner. ¿Cuántas implicancias y cuántas consecuencias va a tener esto para la economía, no? ¿Cómo estás, Ricardo? ¿Cómo estás, Daniel? Buenas noches. Gracias por esta visita. Un placer. Bueno, habló. ¿Qué significa? Habló. Bueno, veamos cómo es el proceso digestivo de los mercados para el mañana. Hoy reaccionaron bien. Hoy muy bien y el viernes también. Pensemos que, el riesgo país la semana pasada, para poner un indicador, rozó los 2.000 puntos y hoy estaba muy cerca de los 1.700. Bueno, el dólar blue llegó a 2.22, 2.23 y hoy bajó a 2.2. 2.12, 2.12 monedas, exactamente, y también se desplomaron los dólares financieros. Sí, claro. A ver, había habido una primera reacción inicial positiva. Esto evidentemente de vuelta cambia el tablero. Creo yo que el gobierno rápidamente va a tener que tomar dos decisiones, a mi juicio, centrales. Uno de los déficits para mí en términos de la política económica es paradójicamente la comunicación o su falta de comunicación. Comunicaron realmente mal en todos estos años. Me parece que ahora van a tener que empezar a tener más relación con los medios, a aparecer más. Creo que se va a hacer necesaria ese tipo de estrategias. Y por otro lado, algo mucho más central de política económica, me parece que es una oportunidad también para que el Ministerio de Economía y el presidente tomen control de áreas que están hoy de alguna manera monitoreadas por el propio fondo, como es el área energética y el área tarifaria. Ahora, Ricardo, en la conferencia de prensa Guzmán contestó con un monosílabo cuando le preguntaban por los subsidios a la energía. Dijo sí, no, que no va a haber cambios. Dijo que no va a haber cambios. ¿Tiene músculo político el presidente para hacer cambios ahí? Bueno, me parece que va a tener que tenerlo porque... el programa dice que tenés que bajar 1,5 puntos del déficit fiscal por año. Y hasta el FMI dijo que hay que reducir los subsidios. Está bien, pero ¿cómo haces? Si no tocas los subsidios a la energía, si no bajás el gasto público, ¿cómo lo además, lográs? Leandro, Daniel, para ponerlo en términos concretos, los subsidios a la energía representan, que en realidad son los subsidios a las clases medias y altas, básicamente, de la Argentina, representan el doble del gasto social que es el gasto dirigido a los vulnerables. O sea, es desde el punto de vista, distributivo... No es ilógico tocar eso. Pero claro que no es ilógico, Claro, justamente con 45% de pobreza no podés tocar el gasto social. Por y una supuesto. tarifa subsidiada de vecinos que viven en Recoleta pagan 500 pesos de luz, es lógico que lo toques. Bueno, justamente. Entonces me parece que hay una oportunidad, una ventana de oportunidad. Vamos a ver si el gobierno, y en qué sentido avanza, tiene justamente para tratar de meter el bisturí a donde hay que meterlo, que es justamente ahí. Ricardo, ¿se puede caer el acuerdo con el fondo después de esto que hizo Máximo? ¿O el entendimiento? ¿Viste que hay todas unas cosas semánticas, acuerdo, entendimiento? Es un proceso más largo. Bueno, pero todavía no empezó, digamos. Bueno, hay una carta, dijimos, muchachos, vamos a trabajar juntos. Hay que escribir la carta de entendimiento, el memorando de entendimiento, hay que pasar por el Congreso, ni más ni menos. Yo tengo la impresión que no. Creo que la Argentina... Y hoy el propio presidente lo dijo, si no firmábamos este acuerdo, si no llegábamos a este entendimiento, pensaba incluso en decretar feriado cambiario. O sea, a ese nivel de entendimiento, lo cual era absolutamente así, había llegado el gobierno, a través del equipo económico, y esto evidentemente cambia, esta renuncia cambia el panorama. De vuelta, se necesita, a la luz de los mercados y de las decisiones que toman a cada minuto los inversores financieros, respuestas muy rápidas del gobierno. Ahora, el sector privado, nosotros hace 15 días, la UIA le pedía al presidente, arreglen con el fondo, necesitamos acceder al crédito. Claro. Los empresarios, necesitamos acceder al crédito. Los inversionistas dicen, bueno, regla de juego clara, por lo menos mostrame por dónde vamos, achiquen la brecha cambiaria. Todo el mundo, lo que se busca de Argentina es previsibilidad, lo que perdió hace rato, ¿no? Me imagino, no soy economista, pero imagino que por ahí pasa la cosa. Mostrás un acuerdo, un entendimiento. El gobierno se sienta, Martín Guzmán dice, bueno, ya está, ahí está, vamos para allá. No importa, a los saltos, a los tropezones, pero vamos para allá. Y te aparece esto en el medio, un espontáneo, como dice, ¿viste cuando en las plazas de toro en España, cuando se te mete un tipo y dice un espontáneo? Exacto. Te aparece Máximo Kirchner y te hace un espontáneo. Y te arruina un poco todo, ¿no? Y claro, bueno, te exige, revisar de vuelta el tablero, ordenarlo. Esto fue patear el tablero, definitivamente. Claro. Y requiere una respuesta rápida
creo yo, mañana a la mañana, del propio ministro Guzmán, del presidente del Banco Central. ¿No la tuvo recién? Ahí, Leandro decía algo que me pareció muy interesante cuando comenzó el programa. Esta entrevista que le dio a Gato Silvestre, el presidente, Sí. fue también para, cuando dijo, Cristina no está de acuerdo con lo que está haciendo Máximo, es como para calmar mañana la apertura de mercados. Bueno, me parece que es parte de esa estrategia. Sí. Debería ser la propia vicepresidenta la que hable y diga... Claro, no habla, Bueno, no escribe cartas. Bueno, a ver, de vuelta. Entendamos que es quizá la figura política central de la, economía, de la política argentina, valga la redundancia. Lo que diga o lo que deje de decir es muy relevante. Lo que sucede es que hoy quien habló, quien tomó una decisión muy drástica es su propio hijo. Entonces, es difícil pensar, por lo menos desde la visión del sector privado, desde los inversores, que esto no haya tenido al menos algún grado de guiño, no digo un apoyo total, pero un guiño que de alguna manera también demuestra que esta es una coalición electoral que no tiene nada de una coalición programática, porque claramente se sabía, en el momento de las elecciones, allá lejos de ese tiempo, digamos en el 2019, que la Argentina tenía que renegociar con el fondo. Entonces, si hubiesen estado de acuerdo, o si no hubiesen estado de acuerdo, eso se tendría que haber expresado eventualmente en una lógica al menos, pero bueno, estos son los temas centrales, digo, no estamos discutiendo cuestiones de forma. Las coaliciones, no soy politólogo, pero tienen su complejidad, pero en estas cuestiones tan centrales, la Argentina era claro que no podía pagarle al fondo y que tenía que renegociar el acuerdo. Evidentemente eso no se discutió y se ganó las elecciones sin discutir temas centrales, ¿no? ¿Cuál es el riesgo económico más urgente, Ricardo, en caso de que estas diferencias se prolonguen en el tiempo? ¿Una corrida cambiaria? Sí, claro, claramente, bueno, es lo que vimos un poco la semana pasada o las semanas anteriores, cuando, digamos, todos los activos financieros argentinos se desplomaban, el riesgo país subía, los dólares, digamos, del techo de la brecha se escapaban. Eso se puede profundizar. Estamos además esperando una inflación que en enero va a estar probablemente por arriba del 3,8, 3,9, 4 y quizá algo más. Estamos hablando de un momento económico delicado, sobre todo en materia financiera y de precios. Y de vuelta, esto creo que le suma, o no le suma, le resta muchísimo a esta lógica que yo celebraba, digamos, de un acuerdo que era sensato, sujeto a todos estos problemas, pero que tenía algún grado de por lo menos de viabilidad y de factibilidad. Ahora, uno cuando mira los números de este gobierno, ¿no? Porque yo puedo entender, como decía Gustavo Marangoni recién, que esto sea emblemático, ¿no? Al FMI, que no nos revisen la soberanía, etc. Ahora, cuando uno mira los números de la economía, los salarios han perdido poder adquisitivo, los jubilados, el ajuste que se ha hecho sobre el sector previsional, te digo, me cuesta encontrar un ajuste tan grande como el que hizo Alberto Fernández estos 2 años sobre el sector previsional. Y ahora dice, no, porque si acordamos con el fondo se viene el ajuste y no lo vamos a permitir. ¿Y hasta ahora qué hicieron, muchachos? Porque la verdad que bueno, no nos ha ido mejor. Hay un gran ajustador, Daniel, que se llama inflación. Inflación. Sí, pero también la inflación le resuelve los problemas del gobierno. Bueno, es que justamente le permite también ajustar. Digamos, a estos niveles de inflación vos podés tener un menor déficit fiscal porque justamente vas licuando una parte del gasto, sobre todo gastos o partidas centrales como son las jubilaciones, ¿no? Claramente. Pero esto es una estrategia, digamos, perversa por un lado y riesgosa, muy riesgosa a estos niveles de inflación. A ver, una cosa es tener 20-25% de inflación al año, un 2% de inflación al mes, y otra cosa es tener 4% de inflación al mes. El riesgo de espiralización de los aumentos de precios es cada vez mayor cuando cuando subís de escalón y te vas del 50 al 60, 70, empiezan a cortarse los contratos, las negociaciones salariales se hacen cada vez más cortas, se pide cada vez más, la conflictividad se hace más profunda y esto evidentemente hace que la inercia inflacionaria en la que estamos hace ya más de una década se perpetúe y se haga cada vez más difícil bajarlo. Entonces, que yo creo que al final del día ese es el principal problema que tiene la economía argentina. Ricardo, si hay un salto devaluatorio y se espiraliza la inflación, o sea, supera el 60%, que es lo que creen algunas consultoras, ¿esa factura quién la paga? ¿La paga todo el Frente de Todos o el presidente Alberto Fernández, en tu opinión? Electoralmente, digo. A ver, el salto devaluatorio yo te diría que estaba de alguna manera, ya de alguna manera fuera de la cancha con el propio acuerdo, ¿sí? Ahora, de vuelta, esto cambia un poco el escenario, por eso es necesario que el gobierno recupere esa bandera que logró
del acuerdo y de evitar que el fondo le pida a la Argentina cosas que le pidió a todos los países del mundo, que es una devaluación. Digo, los acuerdos con el fondo, los últimos, y en general históricamente, pidieron devaluaciones hasta el 100%, en el caso de Pakistán, por ejemplo. Digo, estamos hablando de niveles significativos. Bueno, la Argentina zafa de eso, por supuesto va a acelerar su tasa de devaluación, ya no va a ser la del año pasado, pero bueno, todo este escenario que se había logrado y que de alguna manera había que celebrar, ahora con esta decisión me parece que se pone en duda. Entonces, insisto. Ahora, me pongo del lado de Máximo Kirchner, ¿no? Y vos corregime que sos el especialista, Leandro. El gobierno tenía dos banderas en el acuerdo con el Fondo Monetario en la previa. Alcanzar 10 años de prórroga o de tiempo para pagar, o sea, ampliarlo a 10 o 15 años, se hablaba de eso, y de eliminar las sobretasas por el préstamo de exceso que tuvo Argentina como país miembro. O sea, la parte que te prestaron que no te correspondía tiene una sobretasa. Bueno, eliminar esa sobretasa por un lado y ampliar los tiempos a más de 10 años. Ninguno de esos dos objetivos se lograron. No, también tenía otras reivindicaciones, que era que no haya una reforma laboral, bueno, distintas, reforma Pero esas son impositiva. decisiones políticas internas también, ¿no? Yo creo que la reforma laboral es una decisión política interna. Porque eso no sé forma si parte... tan necesario forma parte del pero todos los objetivos que se plantearon no están. Este tipo de acuerdos que se llaman de facilidades ampliadas o extendidas, siempre contienen reformas estructurales, reforma previsional, reforma laboral, reforma tributaria, que no están acá. Y que el gobierno puede mostrar, señores, hemos logrado esto, y de hecho lo ha planteado. Digo, después podemos discutir si son necesarias o no y en qué magnitud y de qué manera discutirlas, pero digamos, no era una condicionalidad. Recordemos que el Fondo Monetario pedía que en la Argentina se privatizara el Banco Nación. No nos olvidemos de esos programas, allá por los 2000. Entonces, pero cambió el fondo también. Bueno, es que me parece que también, a ver, yo creo que el fondo, obviamente hay un mundo distinto y además hay un deudor distinto, que es la Argentina. El fondo también me parece que está haciendo una suerte de mea culpa del préstamo del 2018. Somos el principal acreedor, ¿no? Deudor, perdón. Somos el principal deudor. El 35% de las deudas del fondo, es Argentina, más de un tercio. Entonces, digo, no es cualquier país, Argentina, para el propio fondo. Entonces, eso me parece que se podía aprovechar políticamente, se podía vender mucho mejor. La verdad que yo tengo la impresión, y vos planteabas esto de los pedidos, por ejemplo, a 20 años, llevar la negociación a 20 años, recordemos esto, y bajar los sobrecargos. Eran todos imposibles, porque para eso había que modificar los estatutos. Sí, ustedes decían que era imposible. Pero Los economistas que pasaban por acá decían es imposible. No, pero... y uno decía, y del kirchnerismo o los hostigaban ustedes diciendo, juegan para el fondo, no juegan para los intereses del país. No se trata de jugar para el fondo, al contrario. Por supuesto que a mí me encantaría no tener al fondo. Digo, me parece que no hay que celebrar tener al fondo. Sí. Ahora es un dato de la realidad. Nosotros podemos desear muchas cosas, pero la realidad es otra. Entonces digo, mi pregunta es, si con todos esos pedidos originales provenientes del cristinismo, la Argentina o el cristinismo quería realmente un acuerdo con el fondo. Claro. Esa es la pregunta, me parece, de fondo. Ahora, Ricardo, vos presidís una consultora prestigiosa como es Analítica, viene un grupo inversor, viene alguien dispuesto a invertir en la Argentina, alguien que quiera su negocio, te contrata tus servicios y te dice, ¿qué va a pasar, Ricardo, en los próximos días? ¿Qué va a pasar de acá a fin del 2022? No te digo a 10 años con esto. Bueno, déjame que pase mañana y el miércoles volvemos a hablar. ¿Es vital mañana? Para mí mañana es vital. Para mí mañana es vital. A ver, yo soy de los que cree que Argentina tiene enormes posibilidades, sobre todo en una enorme cantidad de sectores, digamos, desde los obvios, desde el agro, pasando por sectores industriales, la minería, sectores basados en lo que se llama la economía del conocimiento. La Argentina tiene una enorme cantidad de gente joven que programa y que es contratada afuera y que estamos de alguna manera no pudiendo aprovechar esas ventajas competitivas que tenemos como país. De vuelta, una vez que el viernes veíamos un poco más allá, que la niebla no estaba tan cerca, hoy de vuelta se nos viene la niebla y tenemos que estar tanteando el terreno para ver qué se puede hacer. Ricardo, gracias por tu visita. Muchísimas gracias. Te vamos a volver a invitar, porque imagínate que, como decimos, si mañana es importante, a partir de la importancia de mañana tenemos mucho para analizar los próximos días. Te agradezco mucho. Gracias, Daniel. Ricardo. Leandro.